Vamos a ver ahora el, el neocantismo en la versión de Edmund Metzger. Edmund Metzger fue quizá no el autor seguido, pero el que más influencia tuvo en América Latina, el epocal que más influencia tuvo en América Latina, bueno, hasta que se genera la polémica con el finalismo, que nos llega a nosotros tardíamente. La polémica naturalmente es anterior, es de los años 50 en Alemania. A nosotros nos llega por los años 70 recién a nuestra región. La polémica entre causalismo y finalismo, en definitiva, era más o menos Metzger, Welzel, Edmund Metzger, Hans Welzel, pero en la versión que asume en América Latina, bueno, casi diría que se reduce a la ubicación del dolo, a llevar el dolo de la culpabilidad al tipo subjetivo, en consecuencia con las consecuencias prácticas que eso tiene en materia de error, el error de tipo, el error de prohibición, el error de prohibición vencible que no da lugar a culpa, sino que da lugar a una menor culpabilidad eventualmente. La ubicación de la conciencia de licitud, es decir, sale de la teoría del dolo, se lleva a la teoría de la culpabilidad. En fin, volveremos sobre esta polémica después, pero en definitiva esa es una polémica tardía. Como les decía, Metzger influyó en América Latina porque era la obra general más importante, más completa, de que disponíamos después de la de von List en nuestra lengua, a través de la traducción de dos traducciones, una traducción más antigua, que fue la del tratado, la del Lehrbuch de Metzger, publicada en España, y otra un poco más tardía, en 1960, creo, si no me equivoco, ya en vísperas de la polémica con el finalismo, que tuvo del libro de estudio, del Studienbuch de Metzger, que se publicó acá en la Argentina, en Córdoba. En esta polémica, bueno, les decía que es anterior, calculen que en Alemania es muy anterior a que nos llegue a nosotros. En 1949, Metzger le responde a Welzel, critica a Welzel, en un trabajo que se llamó Modernas Orientaciones de la Dogmática Jurídico-Penal, que ahora está publicado en castellano con una traducción de Muñoz Conde. La dogmática jurídico-penal, el método dogmático se va difundiendo por América Latina, entre otros por obra de la difusión de Jiménez de Azúa, de Jiménez Huerta, en México, Porte Petit, Nelson Hungría en Brasil, Basileu García y sobre todo Aníbal Bruno. En la Argentina, Soler, después siguen las obras, diríamos, de los dogmáticos clásicos nuestros, Núñez, Fontambalestra, es decir, el causalismo previo a la discusión con el finalismo. La dogmática latinoamericana no es que seguía a Metzger, pero insisto, era el único libro de volumen, el único libro de enjundia que había, y bueno, naturalmente que Metzger era una referencia ineludible en nuestra dogmática, ¿no? Aunque no se lo siguiese, no era un autor al que se seguía al pie de la letra, pero era el autor de la referencia ineludible, sin lugar a dudas. Y sin lugar a dudas en Alemania era epocal. Es decir, Metzger en los años 30, era 30, 40, y bueno, 50, era un autor consagrado, realmente, marca toda una época, ¿no? Por cierto, el sistema de Metzger, el neocantismo de Metzger lo lleva a construir un concepto jurídico penal de acción distinto que ignora datos ónticos directamente, ¿no? Es un concepto no naturalista que le llama él, un concepto que se construye
como acción-omisión también. La omisión considera que causa el resultado también. En la estructura de Metzger, el tipo es un tipo de injusto. Esto es una cuestión un poco difícil a veces de comprender lo que quería hacer. Él no habla de conducta típica antijurídica, sino de conducta típicamente antijurídica y culpable. Es decir, de alguna manera es como si la antijuridicidad la pusiese en el tipo, porque sería ratio essendi eh, de, de la tipicidad, no ratio cognoscendi, en la posición, el tipo como indicio de antijuridicidad era la tesis de Max Ansmayer. Él no dice que entonces una ratio cognoscendi, que el tipo nos permite conocer la antijuridicidad, sino que la antijuridicidad es la ratio essendi, la razón de ser del tipo. Esto de que pone y saca la antijuridicidad es una cosa muy rara, pero se podría explicar un poco diciendo que da la impresión de que Metzger mira la relación tipo-antijuridicidad desde la perspectiva del legislador, no desde la perspectiva del intérprete, ¿no? Reconoce Metzger, bueno, ya los elementos subjetivos del injusto se habían reconocido con anterioridad, como creo que lo habíamos dicho ya. Max Ansmayer incluía tipos subjetivos en el injusto, pero también Metzger los incluye en las causas de justificación, ¿no? Es decir, si no hay una voluntad de defensa, no se puede hablar de legítima defensa, según él. Elementos subjetivos de la justificación que, bueno, lo siguen muchos autores después, que por nuestra parte los hemos rechazado. Esto de tener elementos subjetivos en el tipo, en el injusto, y el dolo en la culpabilidad, mantener el dolo en la culpabilidad, planteaba el curioso problema de la tentativa. ¿Qué pasa en el caso de la tentativa? ¿Qué sucede en el caso de la tentativa? Si la bala pasa a 5 centímetros, bueno, lo mismo que pasaba con Juan Luis, si la bala pasa a 5 centímetros de la cabeza del sujeto, entonces el dolo sale de la culpabilidad y baja al tipo como elemento subjetivo del tipo, del injusto. Si la bala le pega en la cabeza, el dolo se queda en la culpabilidad. Ese es el raro manejo que hay que hacer para explicar la tentativa desde esta perspectiva. Metzger no renuncia al concepto de bien jurídico, después vamos a ver que hay otros autores de su época que lo hacen. Metzger no maneja el concepto de bien jurídico, pero el bien jurídico para él no es el bien jurídico afectado de la víctima concreta, sino que no es la vida del muerto, no es la vida de la víctima del homicidio, sino que es la vida. Es decir, espiritualiza así el bien jurídico, como varias veces hemos criticado esta suerte de espiritualización del bien jurídico, que no es el bien jurídico concreto del sujeto pasivo, sino que es un bien jurídico que se transforma en definitiva en un interés del Estado. Mantenía, como les dije con anterioridad, el dolo y la culpa como formas o variables de la culpabilidad. La culpabilidad de acto, la culpabilidad como reprochabilidad, la culpabilidad como se venía sosteniendo en la llamada teoría normativa, que es la que domina posteriormente, que desde Reinhard Frank en 1907 en adelante, la culpabilidad entendida como reproche personalizado, pero reproche del acto, no puede cumplir la misma función que la peligrosidad. Es decir, esto tenemos que analizarlo muy particularmente. La culpabilidad como reprochabilidad del espacio de autodeterminación que utilizó el sujeto, hay sujetos que tienen un espacio de autodeterminación menor y por ende el reproche tendría que ser menor. Un sujeto que es proclive a la mentira, que tiene tiene una pulsión interna a la mentira. Le sería mucho más fácil cometer una estafa que
que un sujeto que es introvertido, que es tímido, que maneja mal el lenguaje, que no tiene condiciones histriónicas, entonces a ese sujeto que no tiene esas condiciones habría que reprocharle más, porque hizo un esfuerzo mucho mayor para realizar la conducta. En lugar, el otro tiene un ámbito de autodeterminación más limitado. Es decir, nos encontraríamos con soluciones que son contrarias a lo que pretende la peligrosidad. Naturalmente, Metzger se daba cuenta de esta contradicción, de que la culpabilidad como reproche personalizado del ámbito de autodeterminación de la persona no podía cumplir la misma función que la peligrosidad. Y por cierto, hay un movimiento en la dogmática que no se puede negar desde que surge la culpabilidad como reprochabilidad, la culpabilidad normativa, y que sigue hasta hoy, en que se trata de armar la culpabilidad normativa en forma tal que cumpla la misma función y tenga el mismo resultado que antes le correspondía a la peligrosidad. Metzger se da cuenta de esto y ¿cómo lo hace? Bueno, aquí apela al pobre Aristóteles y generaliza la teoría de la Actio Libera in Causa. Aquí es donde uno de los giros más autoritarios del pensamiento de Edmund Metzger. Como todos sabemos, según Aristóteles, la virtud estaba en el justo medio. Y caerse, para Aristóteles, la virtud era como estar caminando por el medio de un techo a dos aguas, y uno se podía ir para un lado, se podía ir para el otro, podía exagerar o podía faltar. Es decir, el valor, la valentía, digamos, podía caerse para el lado de la cobardía o podía irse para el lado de las conductas completamente impensadas, absurdas. Entonces, cuando el sujeto estaba en el medio era libre de quedarse en el medio, de caerse para uno o para otro lado, pero a medida que se iba desplazando por el techo a dos aguas, ya le era imposible contener su vicio. Cada vez que se desplazaba por el vicio, iba siendo menos libre para salir del vicio. Esto según Aristóteles, ¿no? Es decir, la teoría del actio libera in causa. La teoría del actio libera in causa, ya se lo recordé, era la teoría que se usaba para el caso de inimputabilidad provocada, ¿no? El borracho, ¿no? El sujeto que se embriagaba para realizar algo, ¿no? Bueno, esta teoría se generaliza totalmente, teoría que de dos conductas hace una, ¿no? La primera era emborracharse, que era atípica, y la segunda, matar a alguien en un estado de total inimputabilidad, dos conductas distintas. Bueno, acá también esto de hacer de dos conductas una se generaliza, y cómo lo generaliza Metzger al ampliar la teoría de la Actio Libera in Causa a todo el derecho penal para explicar la culpabilidad. Lo explica siendo una reprochabilidad de la conducción de la vida. Le reprocha ya no el hecho, sino la conducción de la vida del sujeto que lo lleva que le va quitando libertad, porque va siendo cada vez más vicioso, hasta que llega al delito. Es decir, yo creo que si Aristóteles, que por obvias razones cronológicas no le podía contestar a Metzger, le hubiese podido contestar, le hubiese dicho, mire, profesor, yo hago ética, no derecho penal, y por ende no tengo el principio de legalidad. Usted no le está reprochando la conducta típica, le está reprochando toda la vida al sujeto. Yo desde la ética lo puedo hacer, pero naturalmente a Metzger en ese momento el principio de legalidad no le interesaba, y en la época nazista el principio de legalidad estaba, habían establecido la analogía en el Código Penal, de modo que el principio de legalidad no regía. No obstante, pasado y restablecido el principio de legalidad, etc., Metzger siguió sosteniendo
esta teoría de la culpabilidad como reprochabilidad de la conducción de vida, la Lebensführungsschuld, la conducción de la vida del sujeto. Les observo que tanto en el planteo de peligrosidad como en el planteo de Metzger, se trata de inducir al juez a conductas absolutamente delirantes. En el planteo de la peligrosidad, el asunto de eliminar las células infecciosas del cuerpo social con la peligrosidad, etc., bueno, trataba de convertir a los jueces en leucocitos que neutralizaban las células infecciosas. Y Metzger, con esto de la culpabilidad por la conducción de la vida, trata de convertir a los jueces en Dios. Porque creo que es el único que puede juzgar toda la conducción de vida de una persona. Pretender juzgar la conducción de vida, la elección existencial, lo que una persona hace a lo largo de toda su existencia, eso es anticipar acá en la Tierra el juicio final, ¿no? Una cosa por el estilo, aproximadamente, ¿no? Pero por otra parte, esta construcción es bastante más complicada. En aquellos tiempos, año 1941, hay un penosísimo debate, un debate verdaderamente penoso. Creo que uno de los debates más penosos que ha tenido el derecho penal a lo largo de toda su historia, entre Metzger, en ese momento catedrático de München, y Filippo Grispini, en ese momento catedrático de Milán. Entre los dos discutían a ver qué servía más para legitimar el derecho penal nazista, si el positivismo o el neocantismo. Y Grispini le decía claramente a Metzger, le decía, bueno, pero ¿por qué si con la peligrosidad lo resolvemos mucho mejor que lo que usted hace con su conducción de la vida? Y creo que Grispini tenía razón, en definitiva. Pero bueno, en realidad era una discusión a ver cuál de los dos podía legitimar mejor el derecho penal nazi. Está traducido al castellano, esto lo hemos traducido, estas cosas hay que leerlas porque normalmente se esconden vergonzantemente después que pasan estos episodios que terminan en catástrofes, pero esta discusión es sumamente reveladora de cuál era el clima de esa época. Metzger dejaba el dolo en la culpabilidad, pero para él era dolo con conciencia de la antijuridicidad, de la ilicitud. Es decir, era un dolo malo, que le decían. Dolo con conciencia de la antijuridicidad, la teoría del dolo. La conciencia del ilícito pertenece al dolo. Esto obligaba a otra cosa tortuosa, porque después el inimputable que actúa con voluntad, ¿qué pasa? Entonces para eso, como Metzger era un gran inventor de cosas, cuando no le faltaba algo que no lo podía cerrar, de la galera de mago sacaba un concepto raro y lo llenaba con eso. Bueno, aparece un dolo natural, un dolo no desvalorado, el dolo del loco, el dolo del inimputable, es un dolo natural, es un dolo no desvalorado. Entonces el dolo, si es de un imputable, está en la culpabilidad como dolo malo, pero si es de un imputable. Pero si es de una persona que, si el hecho no es imputable, entonces el dolo queda como dolo natural. Es una cosa bastante tortuosa. Pero el propio Metzger se da cuenta que muchas veces en el dolo no hay conciencia de la ilicitud, porque el dolo requiere no la posibilidad de conocimiento, como lo hemos dicho muchas veces, sino que requiere conocimiento efectivo, conocimientos reales, conocimientos que están en el sujeto y cierto grado de actualización de esos conocimientos. Y Metzger se da cuenta que muchas veces el sujeto no tiene estos conocimientos y mucho menos el grado de actualización requerido por el dolo. Entonces, bueno, ¿qué se hace en ese caso? Ahí inventa, saca de la galera otra cosa, inventa algo que le llamó enemistad al derecho y después ceguera al derecho, que era un equivalente del dolo. En aquellos casos en que la conciencia de la antijuridicidad, de la ilicitud, de la antijuridicidad, era tan evidente que nadie podía alegar que no tenía conciencia de eso.
Y lo ejemplificaba diciendo, claro, ¿con qué? Bueno, por ejemplo, en las relaciones sexuales con judíos que contaminaban la raza. Este era el ejemplo que ponía, donde era tan evidente que nadie podía negar la evidencia de esa conciencia de ilicitud, ¿no? De la ilicitud. Debemos agregar que Metzger fue el autor epocal fundamentalmente de la época del nazismo. Quizá haya sido el autor más utilizado por los tribunales alemanes en ese tiempo. En años mucho más recientes, cerca alrededor del año 2000, el profesor de la Universidad de Sevilla, Francisco Muñoz Conde, se ocupó de rastrear la vida de Metzger, su comportamiento, y de poner de resalto algo que más o menos se sabía, pero nunca se había analizado suficientemente. Él se fue a los archivos alemanes, Muñoz Conde, etc. Y resulta que en el año 1944, Metzger y otro connotado criminólogo, otro connotado criminólogo alemán nazi de la época, Exner, hicieron por encargo de las SS un proyecto de extraños a la comunidad para enviar a los extraños a la comunidad a los campos de concentración, e incluso Metzger visitó un campo de concentración con un permiso especial de las SS. En castellano tenemos también una criminología, porque también incursionó en el campo de la criminología. Hay una traducción de una criminología que se publica por los años 30, donde hay un prefacio de Metzger elogiando el nuevo Estado sobre la idea de pueblo, raza, suelo, etcétera, todas esas cosas. Decía que Metzger era quizá el autor consagrado, el autor más conocido, más difundido en la época nazi, pero esto pasa desapercibido porque se produce en Alemania o no se releva tanto, a tal punto que después las investigaciones de Muñoz Conde generaron, sobre todo en España, un debate muy grande, muy largo, un debate muy ácido a veces en el tono en que se usó. ¿Por qué? Porque frente al neocantismo de Metzger y otros autores, no fue Metzger el único neocantiano que con esa metodología legitimó el derecho penal nazi. Hubo otros, pero no fueron epocales, ¿no? Corresponde a la historia alemana, etc. No llegaron los otros a nuestro continente. Por eso no me voy a ocupar de los otros neocantianos. Lo cierto es que el neocantismo, con esto de que podía servir con su teoría del conocimiento para un derecho penal liberal, para un derecho penal totalitario, no ofreció mayores resistencias al avance de la legislación penal nazi, a la racionalización de la legislación penal nazi. Pero en Alemania, frente a los neocantianos, surge una escuela, dos autores, que son lo que se llama la escuela de Kiel. En realidad quisieron hacer en la Universidad de Kiel un think tank nazi. Reunieron a varios juristas en Kiel, pero después estos se desparramaron al poco tiempo, y hubo dos penalistas distinguidos, Georg Damm y Friedrich Schaffstein, que son los que normalmente cuando se habla de la escuela de Kiel se habla de estos autores. Y en la manualística corriente, cuando se hace historia del derecho penal, si hay que hablar del derecho penal nazi, de autores nazis, daría la impresión que Damm y Schaffstein fueron los únicos nazis. Lo cual no es cierto, claro. No es cierto, pero se produjo un fenómeno. La confrontación de la escuela de Kiel con el neocantismo respondía a lo siguiente. Para los de Kiel, para Damm y Schaffstein,
cada sistema político corresponde un derecho penal, un sistema penal, un sistema del derecho penal. Para los neokantianos, no. Su teoría da para todo. Ellos son la ciencia que puede servir para un Estado liberal, puede servir para un Estado nazi. Sirven para todo. La ciencia pura, aséptica, puede servir, puede llenarse con como ellos, los valores. Bueno, los valores van cambiando, entonces, valores liberales le pone uno interpreta que el Tanshang del pueblo es el Estado de Derecho, otro respeta que es el totalitarismo. ¿No? Dios, para ellos da por resultado eso. Los de Kiel, que creo que a mi juicio tenían razón, es decir, creo que no porque fueran nazis, sino porque sí, efectivamente. Yo creo sinceramente que no se puede tener una metodología que me permita construir cualquier cosa. Creo que un Estado de Derecho, creo que un Estado respetuoso de derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos, etc., requiere un sistema del derecho penal propio, ¿sí? Así como el nazi requiere otro. Bueno, sí. Parto de esa base, sostengo esa base, y en ese sentido creo que sí, los de Kiel tenían razón, pero que eran nazis, naturalmente, ¿no? Construían su sistema nazi. Y por eso le imputaban a los neokantianos, le decían a los neokantianos que ellos eran liberales, que habían hecho ese sistema para explicar el derecho penal liberal y que ese sistema no servía para explicar el derecho penal nazi. Esto en la posguerra, estas imputaciones, como la de von Lis, que lo consideraban socialista, lo ridiculizaban, y quedó von Lis liberal, y quedaron muchos de estos liberales, que en realidad no eran. Lo de liberal era una imputación que le hacían Dami Schaffstein desde el nazismo en aquel momento, en una discusión interna entre nazis, naturalmente. ¿Quién servía más? ¿Quién podía construir mejor la interpretación de la legislación de aquel momento asiago de Alemania? Bueno, ¿qué era lo que sostenía la escuela de Kiel y qué fue lo que hicieron Dami Schaffstein? Frente al idealismo neokantiano, a la teoría del conocimiento neokantiana, ellos sostenían que una construcción del derecho penal totalmente irracional, intuicionista, es decir, se valían de las contradicciones del sistema de Metzger, todas estas contradicciones que hablé antes, lo de la tentativa, lo de los elementos subjetivos, hay una ultraintención en el tipo, pero la voluntad está en la culpabilidad. Bueno, todas esas contradicciones que tenía el sistema de Metzger, se valieron de eso para demoler la concepción estratificada del delito en base a los 4 caracteres más o menos que se vienen discutiendo. Eliminaron la culpabilidad, metieron la culpabilidad de alguna manera dentro del injusto, negaron la diferencia entre tipicidad y antijuridicidad, negaron la diferencia entre injusto y culpabilidad, desarman la culpabilidad, fabrican un injusto sin culpabilidad, un injusto lleno de subjetividades y motivaciones, etc., que converge finalmente en un tipo normativo de autor. Un tipo normativo de autor al que se accede intuitivamente. Es decir, para que haya un asesinato antes tiene que haber un asesino. Y es el pueblo que intuitivamente comprende que alguien es un asesino. No es un asesino todo el que mata a otro, dice. Al soldado no se lo considera un asesino. La intuición del pueblo no considera al soldado un asesino. Es decir, para que haya un asesinato tiene que haber antes un asesino, para que haya un robo tiene que haber antes un ladrón. Tipo normativo de autor entendido de esa manera. Claro, la construcción era totalmente irracional. No es muy difícil reconstruir cómo ellos concebían esto.
era absolutamente irracional, pero sí era racional la tarea de destrucción de la concepción estratificada del delito que funcionaba antes, ¿no? La de Metzger, fundamentalmente la neokantiana. La demolición de la construcción neokantiana estaba bien hecha, solo que a la hora de reconstruir, la construcción era absolutamente irracional, porque básicamente es curioso, el concepto de delito que sostenían estos autores de Kiel, el delito tipo, digamos, no era el tipo activo, sino el tipo omisivo. ¿Por qué? Porque esencialmente el delito, como ya lo dije varias veces, para el derecho nazi, para los nazis, la fuente del derecho no era el Estado, sino que la fuente del derecho era la comunidad del pueblo, como sistema. Un sistema en el que a cada cual correspondían deberes, obligaciones, conforme la posición que ocupase dentro del sistema, un sistema que funcionaba como un organismo. En un organismo no decide la mayoría de las células, sino que cada célula tiene una función, es una suerte de organismo, el organismo también es un sistema, naturalmente. Entonces, el que tenía los deberes de militar, el que tenía los deberes de profesor, el que tenía los deberes de juez, el que tenía los deberes de policía, el que tenía los deberes de trabajador, a cada uno dentro del sistema incumbían determinados deberes, y todo delito era la violación a alguno de esos deberes que emergía de la comunidad del pueblo. Es decir, en definitiva, todo delito era una violación a un deber ético que emergía de la comunidad del pueblo, era no cumplir con el deber que imponía la ética que salía del sistema comunidad del pueblo, y por ende, todo delito era una omisión. Es decir, todos se encontraban en posición de garante respecto de algunos bienes jurídicos, unos más que otros, y el concepto fundamental era que el delito era una traición, era una infidelidad, la untreue. Infidelidad es un concepto que también se usa para definir una forma de estafa, una forma de defraudación que se introduce en aquella época. Una administración fraudulenta, ¿no? Le llamamos nosotros, ellos le llaman untreue, pero el concepto de untreue era mucho más amplio. Es decir, en definitiva, la infidelidad, la falta de fidelidad al derecho era justamente lo que caracterizaba al delincuente. Esta destrucción de la construcción estratificada es lo que tenemos al final de la Segunda Guerra Mundial en la dogmática jurídico-penal alemana. Es decir, Alemania sale de la Segunda Guerra Mundial derrotada, sale arrasada, y su derecho penal también, porque aquella construcción neokantiana de Metzger, con todas las contradicciones que le señalamos, había sido ya demolida por los de Kiel. Los de Kiel en este sentido habían actuado con inteligencia y usaron la razón para desarmar eso. No para armar, lo que armaron fue un desastre, como les acabo de explicar, muy difícil incluso de explicar o de reconstruir en nuestros días. De modo que la tarea posterior a la Segunda Guerra Mundial no solo fue de reconstrucción de Alemania, sino de reconstrucción de su propia doctrina jurídico-penal. Esto lo dejamos para la clase que viene de momento.